Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un encuentro más con la Red de Integración Laboral. Encuentro educativo que nos llena de mucha alegría. Es una dicha poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. En esta amena tarde les invito a escribirnos por medio de nuestro chat de Zoom de qué parte de nuestro Ecuador nos escuchan y por qué no, de qué parte del mundo. Los leo en los comentarios, por favor, queridos participantes. Muy buenas tardes, Anabel. Bienvenida a un encuentro educativo más con Redla. Les comento, uno de nuestros objetivos como institución es poder crear clases muy interactivas. Una comunidad educativa mucho más interactiva, clases bidireccionales, en la cual podamos interactuar tanto estudiantes como profesor. Motivo por el cual invito a todos nuestros participantes a encender sus cámaras. Les comparto un dato muy interesante. Está comprobado científicamente que al encender nuestras cámaras aprendemos muchísimo más. Sigan por favor comentándome de qué parte de nuestro Ecuador nos escuchan en los comentarios. Por favor, queridos participantes. Muy buenas tardes, soy de la ciudad de Quito, de aquí de Ecuador. Bienvenida, Cristina, nos saluda desde Quito. Pueden encender sus micrófonos, por favor. Están en total libertad de hacerlo. Los sigo escuchando. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Anabel Sarduy, soy de la provincia de Santa Elena y específicamente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Es un gusto para mí estar en este evento. Buenas tardes, Anabel. Es un gusto también para la institución poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Bueno, mientras se siguen uniendo a la reunión, me permito extenderles una cordial invitación a que visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en TikTok, en YouTube, en donde compartimos contenido de mucho interés. Pueden visitarnos en nuestra página web www.redintegracionlaboral.com para que no se pierdan futuros eventos académicos organizados por Redla, como Análisis General de la Plasmaféresis, que se llevará a cabo el 31 de mayo con el doctor Gerardo Zumbana, componentes nacionales e internacionales. Por medio de nuestros canales oficiales compartimos contenido de mucho interés, como consejos, charlas, tips en diferentes áreas, en el área de docencia, de salud y de ingeniería, una ingeniería orientada a la ciencia y medio ambiente. Nuestro curso virtual Cuidados de Enfermería en el Adulto Mayor para una mejor calidad de vida es creado con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias sobre el cuidado en el adulto mayor en diferentes contextos, para una mejor calidad de vida, aumentando el bienestar y disminuyendo el impacto que las enfermedades y otras necesidades tengan en el mismo, además de obtener los conocimientos imprescindibles y las herramientas que permitan prestar una atención integral al paciente mayor, tanto en situaciones generales como específicas. El día de hoy tenemos a una gran invitada. Tenemos a la doctora Janina Pimentel. Les comparto información muy importante y relevante sobre la doctora. Janina es médico general y máster en prevención de riesgos laborales en salud y seguridad ocupacional. Cuenta con amplia experiencia en el sector de la salud. Brinda atención integral a las personas con enfoque biológico, psicológico y social durante todas las etapas de su ciclo vital. Ejecuta planes de promoción de la salud y prevención de enfermedades en el marco propuesto en el modelo de atención integral al individuo, familia y comunidad. Se ha desempeñado como docente universitario y actualmente ejerce como médico. Les recuerdo completar el link de asistencia que se encuentra fijado en nuestro chat de Zoom y estar muy atentos a la disertación, debido a que durante y al finalizar la exposición se realizarán preguntas. Bueno, querida comunidad educativa, en este momento procedo a realizar una pequeña dinámica, un rompehielos, para lo cual les invito a unirse por medio de nuestro link que está fijado en el chat de Zoom. Por favor, queridos estudiantes, pueden seguir uniéndose.
Les recuerdo leer detenidamente y contestar lo más rápido posible. La persona que sea ganadora de esta dinámica será acreedora a una certificación gratuita del encuentro virtual Plasmaféresis, análisis de la plasmaféresis, el 31 de mayo con el doctor Gerardo Zumbana. Por favor, me pueden comunicar si pueden visualizar. Ok, espero se sigan uniendo, por favor. Anímense, es una actividad bastante interesante, muy recreativa. Ok, tengo dos participantes, pueden seguir uniéndose. Son varios los estudiantes inscritos, pueden seguir uniéndose, es una actividad muy bonita, interactiva, preguntas bastante fáciles en realidad. Ok, tengo tres participantes, ¿quién más se anima? Les recuerdo una vez más, la persona que sea ganadora en esta dinámica será acreedora a una certificación gratuita, un encuentro virtual denominado Análisis de la Plasmaféresis el 31 de mayo con el doctor Gerardo Zumbana. Tengo tres jugadores, ¿alguien más se anima a participar? O damos inicio con los tres participantes, los tres valientes participantes por el evento. Inicio con los tres jugadores. ¿Quiénes pueden cuidar al adulto mayor? Respondan rápidamente. Enfermero, auxiliar de enfermería, cuidador informal, familiares, todas las anteriores. Bien. Siguiente pregunta. ¿Ser adulto mayor es sinónimo de enfermedad? Contesten por favor sí o no. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Ciudad del Ecuador donde existe un alto porcentaje de población que alcanza a vivir más de 100 años. Guayaquil, Riobamba, Vilca, Bamba o Quito. A continuación vamos a ver quién es nuestro ganador. Ok, con 2.477 puntos. Gaby es la acreedora de la certificación gratuita. Felicitaciones, Gaby. Por favor, escríbenos por medio de WhatsApp, envíanos tus datos para que no te pierdas este gran evento académico. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar una cordial bienvenida a la doctora Janina Pimentel. Janina, este es su espacio, puede compartir pantalla, le escuchamos. Bienvenidos y bienvenidas a este curso virtual. Espero sea de su agrado. Bienvenida, Janina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un Buenas gusto tardes, doctora Janine. compartir. Muy buenas tardes. Un gusto compartir esta linda tarde junto a ustedes, enriqueciéndonos de conocimientos. Para mí es una oportunidad más para conocer a personas de todas las ramas de la salud de nuestro querido país y, como dijo pues nuestra querida presentadora, ¿por qué no?, de todo el mundo. Un gusto. ¿Con quién nomás estoy presente? Cuéntenme de qué ciudades se encuentran. Buenas tardes, doctorita. Me llamo Cristina Lomas, soy de la ciudad de Quito, Ecuador. Ay, qué gusto. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. También es un gusto para mí ponerme al máximo en esto, porque francamente tenemos adultos mayores en casa y no sabemos cómo cuidarlos o cómo proceder con ellos cuando tienen algún problema, sea en atragantamiento o sea en escaras. Exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las generalidades, que es muy importante conocerlas para adentrarnos, en este caso, en el cuidado neto de nuestro paciente, como por ejemplo una patología muy importante que acaba de mencionar Cristina, son las úlceras por presión, que se ocasionan por la permanencia por largos periodos de tiempo en una misma posición. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Creo que ha sido la más arriesgada. No sé si alguien más quiere intervenir o ya iniciamos directamente con la presentación. Buenas tardes, doctora. Un gusto saludarle a usted y al resto de los compañeros que se encuentran en sala. Mi nombre es Anabel Sarduy, soy de la provincia de Santa Elena. Soy docente de la carrera de enfermería y una de las temáticas que más se aborda, porque tenemos una asignatura que es justamente el cuidado en el adulto y el adulto mayor. Y considero que es muy pertinente para nosotros ampliar un poco más el conocimiento para poder transmitírselo a nuestros estudiantes. Y también, como decía la compañera anteriormente, es un factor fundamental el hecho de saber cómo atender de forma adecuada al adulto mayor que en muchas ocasiones tenemos en nuestras casas. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, bienvenidas y vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, antes de iniciar con las generalidades, quisiera mencionarles que el envejecimiento es un proceso absolutamente natural e irremediable. ¿Sí? Esto va a venir con los años, dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos, ¿no? A veces, ¿quién puede estar al cuidado del adulto mayor? Las personas de la rama de la salud, por supuesto, pero personas entrenadas en domicilios también. Entonces, es muy importante el conocimiento que el día de hoy vamos a hablar. Como les habían presentado, mi nombre es Janina Pimentel, soy médico general, tengo una maestría en prevención de riesgos laborales y tengo experiencia en educación superior, en emergencias médicas y en enfermería. Entonces, vamos a definir las etapas de la vida que tenemos, ¿no? Nosotros hablamos de la infancia, de la adultez y de la vejez. Cuando nosotros hablamos de la infancia, estamos hablando de dos etapas, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos generalmente? Que las etapas de la niñez vienen entre la primera infancia, hablamos que es entre los niños de 0 a 5 años. La segunda infancia ya vienen los niños entre 6 y 11 años. Posterior ya estamos hablando de la adolescencia, de la juventud, y aquí viene ya la adultez en las que nos encontramos la mayor parte de personas que nos encontramos en esta sala. Hablamos del periodo de adultez entre el periodo de 27 y 52 años. Nosotros cuando prescribimos en nuestras evoluciones indicamos que estamos hablando de un adulto joven, de un adulto mediano o de un adulto maduro. Entonces, nosotros hablamos de esas etapas de adultez, ¿no? O también hablamos, en este caso, de una mediata y de una madura. Y por último, tenemos la vejez. ¿Quién me dice en qué rango de edad entran los adultos mayores? La Organización Mundial de la Salud la define desde los 60 años de edad. Generalmente en nuestro medio, nosotros definimos a los adultos mayores dentro del rango de edad mayores a 65 años. ¿Es así o no? Sí, desde los 65 años comienza el adulto mayor, porque hay Exacto. muchas personas que en esa edad comienzan a bajar el sistema de lo que es cardíaco, lo que es muscular y todo, porque a Exactamente. veces no hacen ejercicios, entonces bajan su musculatura. Ya, Si ya es que vamos a estoy hablar de bien o todos estoy los mal. cambios.
vamos a hablar de todos los cambios que genera el proceso de adultez, ¿no? Todo depende de los cimientos que hayamos cosechado durante nuestra etapa de juventud, ¿no? Entonces, sí, como les había mencionado, la Organización Mundial de la Salud lo define en este caso como las personas mayores de 60 años, pero en nuestro medio, en nuestra realidad, nosotros hablamos de las personas adultas mayores, mayores de 65 años. Por supuesto, de aquí también tienen etapas, porque una persona mayor de 65 años es una persona, en este caso, completamente útil por sí misma, ¿sí? Entonces, nosotros indicamos que vamos a hablar sobre, espérame un segundito, sobre los tópicos, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? ¿Cómo definimos a la adultez? Generalmente el desarrollo que terminó con la adolescencia, y aquí tenemos en este caso periodos de estabilidad y todavía no vamos a generar unos cambios relativamente importantes, pero en la realidad nosotros vamos a continuar con nuestro desarrollo. Ahora vamos a ver los tópicos de la vejez. Generalmente viene el deterioro generalizado de órganos, de aparatos y de sistemas. Y si queremos irnos un poco más o ser un poco más minuciosos, vamos desde el cambio degenerativo celular, célula, tejido, órgano, aparato y sistema. Aquí van a iniciar ya el deterioro de la espasticidad o de la elasticidad y de la capacidad de aprendizaje. Además, nosotros decimos que realmente nosotros vamos a ver más pérdidas que ganancias, ¿sí? Generalmente algunas capacidades tienden a abolirse o a disminuir. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta que una persona ya está envejeciendo cuando está leyendo y hace unos ojos muy pequeñitos y aleja el libro? Nosotros estamos hablando de un proceso fisiológico llamado presbicia, pero vamos viendo que vamos ya perdiendo, en este caso, la agudeza visual. Indicamos también, en este caso, que la mayor parte de adultos mayores, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en nuestro país, son funcionales, pueden valerse por sí mismos, van al baño, se alimentan solos, descansan, saben qué medicina tienen que tomar, pero siempre tenemos un índice que permanece bajo el cuidado del personal de salud o de cuidadores domiciliarios, en este caso, la familia, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí justamente la imagen de un adulto mayor, donde identificamos a primera vista, ¿qué identificamos? El tipo de piel, la palidez generalizada. Generalmente cuando nosotros estamos en la etapa de adultez mediana o en este caso madura, nosotros tenemos poliglobulia. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra médula espinal está produciendo muchísimos más glóbulos rojos o células rojas. En cambio, cuando ya viene la edad, en este caso adulta mayor, empiezan estas células a que aportarse vaguitas y no a trabajar como deberían hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la esperanza de vida. Vamos a basarnos en unos datos muy reales. Nosotros, antes de iniciar esta charla, leí un artículo que dice que en el 2050 van a haber muchos más adultos mayores que niños o personas en etapa infantil. Si nosotros hablamos de que va a haber muchas más personas adultas mayores, ¿será que debe haber más formación en el cuidado de ellos? Las enfermedades crónico-degenerativas han aumentado su prevalencia e incidencia. Ya no podemos mencionar que la hipertensión arterial esencial, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, solo se presenta en las personas de etnia negra. No, la tensión arterial o la hipertensión arterial se presenta en cualquier tipo de etnia. Es más, tenemos personas adultas jóvenes que presentan hipertensión arterial. ¿Y cuál es la complicación de permanecer muchos años con hipertensión arterial? La insuficiencia renal, ¿verdad? Porque necesitamos tener un control de esta presión arterial. Entonces, siempre hemos hablado que la mujer tiene mucha más esperanza de vida, como podemos identificar. A ver, vamos a ver si Gabriela está en el aula. Ayúdeme, Gabriela, indicando en el cuadrito que estamos viendo
En el año de 1990, ¿quién tenía más esperanza de vida? ¿El hombre o la mujer? Según ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Gracias, doctora. Muy interesante su introducción. Les saludo desde acá de Boston. Le cuento solamente algo así rapidísimo. Nosotros estamos trabajando aquí un grupo de personas del Ecuador y créame que para acceder a un curso de capacitación virtual es sumamente inalcanzable económicamente y estas oportunidades que nos dan ustedes como profesionales es digno de felicitar y nosotros nos ayuda muchísimo a una autocapacitación para poder seguir mejorando nuestro trabajo. Según el Muchísimas cuadro que usted me dice, en el año de 1990, ¿no? El, 1900 más. son las, sí, son las mujeres con el más alto índice de, me perdí, De esperanza de vida. En este caso, de de esperanza de vida, esperanza ¿no? de vida. Muy bien, sí, Ajá, muchas ajá. gracias, Gaby. Un gusto tenerla aquí, bienvenida. Sí, exactamente. Antes las personas no vivían tanto. ¿Por qué? Porque no existía el acceso fácil hacia la medicina, la detección temprana de enfermedades. Además, no existían las inoculaciones que el día de hoy tenemos en nuestro medio. Nosotros hablamos que la medicina ha avanzado muchísimo. Ahora, la medicina no se encarga de curar la enfermedad. Claro que es uno de sus objetivos. Lo que nosotros tratamos de trabajar es en la prevención de las enfermedades. Si ustedes saben que tomar excesiva azúcar, o en este caso hablando ya con personas del rango de la salud, consumir exceso de glucosa hace en este caso que las personas tengan riesgo a la obesidad y una vez que tengan obesidad tienen riesgo a tener enfermedades, múltiples enfermedades, una de ellas la diabetes, síndrome metabólico, la hipertensión arterial, los infartos agudos de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares. Nosotros nos damos cuenta que ahora tenemos que trabajar en la prevención. También nosotros decimos que las condiciones de vida han mejorado, por supuesto. Ahora creo que el 90% de nuestro querido país tiene acceso al agua potable. Antes tal vez nuestros familiares en la antigüedad recogían agua de pozos, de ríos, etcétera, etcétera. Entonces había muchas más enfermedades incontrolables. Es por eso que la expectativa de vida creció, pero siguen genéticamente aumentar en las mujeres. Las mujeres tenemos mucha más esperanza de vida por la base genética que tenemos, pese a que las mujeres tenemos un periodo de maternidad donde cuidamos a nuestra nueva vida y dentro de esa forma de cuidar, nosotros vamos a tener que brindarle minerales, nutrientes, no sé, estar presionado nuestro corazón, nuestro hígado. Recordemos que cuando el producto crece, tiene tendencia a presionar órganos del lado derecho. Es por eso que nos indican siempre, por favor, acuéstese del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, la expectativa de vida va más hacia las mujeres. Y ahorita que Gabriela mencionó algo, generalmente el cuidado del adulto mayor ya no solo se basa en la familia, porque la familia, como ha crecido, en este caso las condiciones de vida o han mejorado, la mayoría de mujeres ya salimos a trabajar. Entonces necesitamos contratar a una persona que esté capacitada para cuidar de manera adecuada a nuestros adultos mayores, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a mencionar que existe un límite máximo de vida que se ha dado, ¿no? Los libros indican que alguna persona en Rumania vivió generalmente hasta los 115 años de vida, pero hay comunidades longevas como en Ecuador. ¿Cuál es la comunidad? O en este caso la población longeva, Vilcabamba, que se encuentra en la provincia de Loja. No sé si ustedes han escuchado de Vilcabamba. No, no he escuchado por mi parte, doctorita. Sí, lo hemos escuchado, doctora.
¿sí? Indican que hay adultos mayores con edad muy avanzada. Mencionan que la base de esa edad que cumplen ellos está dada netamente por el agua que consumen. ¿Sí? Por eso ahora existe el agua de Vilcabamba, por eso les menciono, vayan a bañarse en los ríos de Vilcabamba, pero bueno, ahora que haya una sustentación científica, si es así o no es así, pero bueno, tenemos ahí una de las muestras de las personas que más longevos pueden ser en el Ecuador. Y bueno, aquí quería llegar. Generalmente, los cambios fisiológicos que se dan en este caso en las personas adultas mayores o que van de camino, en este caso, a la edad adulta mayor, son varios, muchísimos diría yo. ¿Quién se ha dado cuenta? Vamos a poner un ejemplo, que una persona, digamos sus papitos, medían antes 1,70 y después de un tiempo atrás, sus papitos se ven un poco más pequeños, ya 1,68, 1,67. ¿Se han percatado que las personas bajan su estatura? Sí, bajan porque la columna vertebral va encorvándose un poco, entonces vamos bajando de estatura mientras va pasando los años. Bueno, vamos hablando de patologías a nivel de la columna. En este caso, generalmente las que más molestias dan son las dorsales y las lumbares, ¿no? Pero bueno, no solo por eso, sino la desmineralización ósea. Entonces, vamos viendo que dentro de los cambios más importantes que suceden son disminución de la masa encefálica. Eso a nivel cerebral, o en este caso, sí, estamos hablando de la masa encefálica. De la patología ocular, nosotros tenemos la percepción de la profundidad, cuando les había hablado hace rato de la presbicia. ¿Qué más tenemos? Tenemos la discriminación de colores. Los pacientes tienen dificultad para, en este caso, distinguir colores. Tenemos enlentecida respuesta pupilar dentro de lo que cabe, aparte de lo que ustedes ya conocen, ¿no? En este caso, tiende a disminuir no sé, la plasticidad a nivel de los músculos del ojo. ¿Qué músculos nomás tenemos en el ojo? Tenemos el orbicular externo, interno, que nos ayudan a levantar las cejas, etcétera, etcétera, los párpados. Estos tienden a caer y esto se habla del efecto de gravedad. También nosotros tenemos, en este caso, una capacidad respiratoria disminuida. Ahora, como vamos a hablar un poco de la capacidad respiratoria disminuida, nosotros tenemos que saber los antecedentes del paciente. En este caso, ¿en qué trabajaba? ¿Será lo mismo que yo haya trabajado, no sé, en una costurería a que yo haya trabajado en una fábrica de cemento? ¿Tienen la misma capacidad pulmonar? ¿Será lo mismo que yo toda la vida cociné en una cocina a gas y en cambio en mi casa cocinaban en una cocina con leña? Va disminuyendo la capacidad pulmonar. Es por eso que existen enfermedades ocupacionales, porque por el tipo de trabajo o por el tipo de riesgo con el que hemos estado en contacto. Nosotros, cuando tenemos COVID, no es lo mismo una persona que no le dio COVID que a una persona que le dio COVID. Y de igual manera, no es lo mismo a un paciente que le dio COVID leve, que se recuperó con ingesta de paracetamol, con ingesta de líquidos, a una persona que estuvo en UCI, en una unidad de cuidados intensivos, con un tubo, con un método invasivo en su cuerpo, donde sus pulmones no tenían la capacidad de funcionar adecuadamente. Además, nosotros decimos, no, es mayor, por eso satura 80%. Pero ¿por qué no conocemos el por qué fisiológicamente y patológicamente satura el 80%? Podemos estar hablando de personas con riesgo, en este caso, que todo el tiempo trabajaron con insumos que eran peligrosos para su salud respiratoria, personas con tabaquismo crónico, personas que su esposo fumaban al lado de ellos, personas que, no sé, utilizaban carbón todo el tiempo, etcétera, etcétera. Su capacidad respiratoria disminuyó, decretó. Entonces, además, personas
sedentarias. Nosotros cuando hacemos ejercicio, hacemos un juego de la respiración con el diafragma, ¿no? El diafragma se eleva más y baja, se eleva más y baja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ingresando mucho más oxígeno, estamos aumentando nuestra capacidad respiratoria. Pero cuando nosotros somos sedentarios y nos cansa subir las gradas, ¿cómo estará nuestra saturación? Vamos a tener disnea. Y la disnea se distribuye o se clasifica en disnea de pequeños, de medianos y de grandes esfuerzos. La disnea de grandes esfuerzos es normal. Es como que me dijeran, por favor, doctora, vaya a correr el 15K sin estar preparada. Voy a estar con una disnea de grandes esfuerzos. Pero será normal en las personas adultas mayores, las personas que se cansan peinándose. ¿No? Sí. Permítame un momento, reviso el chat. Muy bien. Entonces, bienvenida Heidi, que me indican que ha venido de Sarawak. Bueno, entonces todo depende de los antecedentes patológicos personales del paciente, ya que está ahora en este tiempo, está científicamente fundamentado que la hipertensión y la diabetes ya no se heredan por completo. Lo que se hereda son los hábitos que le producen hipertensión y diabetes. ¿Es así o no es así? ¿Quién ha leído ese último estudio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, generalmente sí. Lo que se heredan son los hábitos. Sí. Déjeme ver quién me escribió. Anabel. Sí, exactamente. No es normal que una persona se canse al peinarse porque estaríamos hablando ya de una disnea de pequeños esfuerzos. Y si nos vamos un poquito más adentrándonos, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca Es- congestiva dado. Exactamente, estaría relacionado con un proceso cardiovascular ya. Sí, exactamente. Y del lado derecho, porque tenemos que ver, diferenciar qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene mi paciente. Si es del lado derecho, mi paciente presenta disnea, presenta cianosis, porque está relacionado a que a la parte derecha del corazón, la que conecta a la arteria pulmonar. Y si es izquierda, en cambio, mi paciente se edematiza, se hincha. Ustedes han visto en las mañanas los adultos mayores se levantan y dicen, no sé por qué estoy sumamente hinchado los pies, son sumamente edematizados. Entonces, inmediatamente ustedes vienen a su mente. Es un paciente con un proceso cardiovascular que amerita ser observado por un cardiólogo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con los cambios. Vamos a ver que la función renal cae. La función renal siempre tiene que estar por menos de 1. La función renal se diagnostica mediante un examen que se llama creatinina. ¿Sí? La creatinina, la edad del paciente, nos ayudan a conocer la tasa del filtrado glomerular. ¿Sí? Se dice que a partir de los 45 años tiende a declinar esto, entonces ya vamos teniendo 1,1, 1,4, 2 de creatinina. La creatinina también se altera cuando estamos en periodos o en procesos de deshidratación, cuando estamos con diarrea, con vómito, con diaforesis excesiva. ¿Sí? Tal vez si alguien no me entiende alguna palabra, no sé, diaforesis o disnea, por favor, indíqueme para poder mencionar qué significa la palabra, ¿ya? Puede ser que estemos aquí personal de salud, pero también puede ser personas que apenas están iniciando términos semiológicos. Dígame, Gabo. ¿Algo me quería mencionar? No, doctora. Ya, muy bien. Listo. Entonces, la tasa del filtrado glomerular nos indica que las restricciones que nuestro paciente va a tener, nosotros nos basamos en el filtrado glomerular para indicar el antibiótico terapia, por ejemplo. No es lo mismo un paciente que tenga 4 de creatinina a un paciente que tiene 1. Puede tomar el antibiótico que desee, pero la persona que tiene 4 tiene restricciones de antibióticos, ¿ya? Y aún peor, los antibióticos que son nefrotóxicos. Hablamos de nefrotoxicidad. ¿A qué tipo de medicamentos? Aminoglucósidos, por ejemplo. Ya, muy bien. ¿Cuál más? Ujú.
¿Qué piensan ustedes del gran querido ketorolaco? ¿Sí? Ibuprofeno, todo lo que son AINES, ¿no? Por eso, algo Incluso que... en lactantes está contraindicado el uso del ketorolaco. Para el dolor en el lactante no se utiliza. Exactamente. Es un AIN, ¿no? Es un AIN. O sea, podríamos utilizarlo, pero viene siendo un AIN. Y el AIN tiene una indicación de ser nefrotóxico. No es lo mismo que un paracetamol, que un metamizol, que esos tienen una reabsorción hepática, ¿verdad? Es por eso que las personas cuando tenemos dolor vamos al paracetamol directo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, en base a eso, la función renal disminuye. Y si disminuye la función renal, disminuirá en este caso la evacuación de líquidos. ¿Sí? No podríamos ponerle a un paciente adulto mayor con una creatinina de 4, no podríamos ponerle muchísimos líquidos. ¿Por qué? Porque lo vamos a encharcar, lo vamos a encharcar. Entonces, tenemos que mantenernos de acuerdo a qué tipo de paciente adulto mayor esté con nosotros. Vamos, nosotros hablamos de la pérdida de estatura. La estatura baja entre 5 a 7.5 centímetros, que ya es algo considerable, ¿no? Alteración del flujo del flujo de los vasos sanguíneos en las extremidades inferiores, sobre todo las muy mencionadas varices o insuficiencia venosa. ¿Por qué se da la insuficiencia venosa? Por el retorno inadecuado de la sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros indicamos que la sangre retorne inadecuadamente. Nosotros decimos a nuestros papitos, papis, por favor, cuando lleguen del trabajo, acuéstense con una almohadita debajo de los pies para que se haga una presión negativa, ¿verdad? Esta sangre tienda a retornar. Pero pacientes que pasan todo el tiempo de pie, han trabajado muchísimos años con fuerza de sus piernas, etcétera, etcétera, tienen tendencia a tener insuficiencia venosa de miembros inferiores, que puede controlarse con medias para varices, con medias compresivas. Pero cuando esto ya no sucede, necesitamos ir a la parte quirúrgica. Doctora, una consulta. Claro, dígame. Disculpe, ¿la insuficiencia venosa también puede ser consecuencia del sobrepeso? Por supuesto. Recordemos que las piernas, nuestras extremidades inferiores, cargan todo nuestro peso del cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces puede ser. Y esa es una pregunta muy importante, Gaby. La obesidad, el sobrepeso, bueno, no sé si hablamos del índice de masa corporal, que vamos desde la parte, en este caso, desde las personas que tienen bajo peso, normopeso, las que tienen sobrepeso, y ahí tenemos una obesidad grado 1, 2, 3 o obesidad mórbida. Ahora, el tratamiento para la insuficiencia venosa es controlar el peso. El tratamiento para el dolor articular no solo son los AINES, sino también controlar el peso. Tenemos en este caso personas que tienen una coxoartrosis, por ejemplo, o sea, una cadera que necesita prótesis ya, o tenemos una artrosis de rodilla. ¿De qué nos sirve ponernos una prótesis si nosotros continuamos con nuestro sobrepeso? Igual vamos a seguir cargando el mismo peso, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, que la obesidad es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo. No podemos decir un país desarrollado, un país no desarrollado, el mundo. ¿Por qué tenemos el criterio cuando vemos a un niño gordito? Decimos es un niño sanito. Si sabemos que el estar sano o no estar sano solo se determina mediante la curva de crecimiento. Hay niños que están con sobrepeso, pero tienen un tamaño disminuido. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Desnutrición infantil. Cuando los niños tienen sobrepeso, pero tienen una talla baja. Y lo mismo estamos hablando en adultos mayores. Pacientes que tienen hernias discales. ¿Qué les molesta? El peso. Pacientes que tienen coxoartrosis, como les decía, el peso. Pacientes que tienen artrosis de rodilla, el peso. Y los pacientes que tienen sobrepeso van a tener un cúmulo de patologías por detrás. ¿Esteatosis hepática o hígado graso tiene? En la mayoría de casos sí. No es que sea una regla, pero lo tienen. ¿Qué más tienen? Cuénteme. Riesgo a la elevación o en este caso patologías como dislipidemias, aumento del colesterol y los triglicéridos.
tienen. Ujú. Y el aumento del colesterol y de los triglicéridos es un riesgo inminente cardiovascular. Es un riesgo inminente. Ahora, nosotros, una vez más digo, debemos trabajar en la prevención de enfermedades, más no en el cuidado del tratamiento, porque si yo sé que tengo hipertensión arterial, tomo mi antihipertensivo, pero ¿por qué no la preveemos anteriormente? Y determinar de igual manera, saber conocer los síntomas centinelas, no sé, las personas que ya tienen un poquito más de experiencia, si conocen las perlas de Hens en el adulto mayor. ¿Han escuchado sobre las perlas de Hens? No, doctorita. Bueno, bien que me lo dice para mañana conversar de ese tema. ¿Sí? Vamos, continuemos. Como decía, degeneración de articulaciones. Nosotros calificamos a la degeneración de articulaciones de un grado 1 hasta el grado 4. El grado 1 es cuando empieza el dolor y empieza a haber dolor a la elevación, a la rotación externa, a la rotación interna. Significa que empieza a disminuir, en este caso, que ya empieza a disminuir el espacio articular. Cuando tenemos unas células que se llaman osteofitos, cuando tenemos en este caso, tenemos ya esclerosis en las articulaciones, muchísimo dolor. ¿Sí? Aparte que esto puede estar relacionado, como habíamos hablado con Gaby, sobre el peso. Podríamos también hablar de una enfermedad degenerativa como la artritis, como la artrosis. ¿Sí? Vamos a hablar también, a tener un daño nervioso o lo que nosotros denominamos una neuropatía diabética, generalmente aumentados o disminuir los reflejos, la apoplejía, la hipoacusia importante que se da. Nosotros por eso dice, háblale fuerte al abuelito. Estamos en un proceso fisiológico de la disminución de la agudeza auditiva, ¿sí? Igual, de igual manera, todo depende, ¿no? No es que sea una regla que todos los adultos mayores tengan hipoacusia, pero cuénteme en sus antecedentes. ¿Sabe que el paciente de su edad joven era DJ? Tuvo el riesgo auditivo. El paciente toda la vida trabajó con taladros. El paciente toda la vida trabajó con inflando llantas y al momento de explotarlas recibía el impacto completo. O el paciente todo el tiempo pasaba con auriculares. Eso es un riesgo, ¿no? Vamos a disminuir el sentido del olfato y del tacto. Va a disminuir la producción de saliva. Es por eso que estos pacientes tienen las mucosas orales semihúmedas o en algunos casos también las mucosas orales secas. Va a disminuir la actividad esofágica. Por eso se presenta la patología de la pirrosis. En este caso, la regurgitación de los alimentos. También que vamos a tener los corazones se vuelven bradicárdicos. En etapa joven, la bradicardia se presenta en pacientes, estamos hablando de la parte fisiológica, no de la parte patológica, en pacientes deportistas, ¿no? Ellos tienen una bradicardia sinusal normal por su actividad física, pero en los pacientes adultos mayores, primero cuando vamos con nuestro fonendoscopio a auscultar los focos auscultatorios, son hipoaudibles, o sea, suenan muy bajitos. Y aparte de eso, tienen una bradicardia, se va enlenteciendo, en este caso, la frecuencia cardíaca. Generalmente igual las enfermedades cardíacas e hipertensivas que me hemos hablado, las insuficiencias cardíacas, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, ¿no? Tenemos disminución de la secreción gástrica, vamos a tener disminución de las células corporales, disminución marcada de la elasticidad de la piel, se va a adelgazar nuestra epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y vamos a disminuir entre el 15 y el 30% de grasa corporal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, sabe que escuchándola a usted, obviamente que nosotros estamos buscando alternativas de cuidado en la salud del adulto mayor, pero qué importante sería trabajarse, como usted lo concluye diciendo, en la prevención, porque incluso para tener una vejez digna debería darse esas políticas en los países, en nuestro país mismo, debería darse políticas públicas donde que de verdad haya el cuidado preventivo al adulto mayor, porque lamentablemente hay índices muy altos en Ecuador del hecho de que hay una vejez no digna, una vejez bastante compleja, bastante complicada en el tema de salud y mucho más allá de que, por ejemplo, le cuento algo, la diferencia de nuestro país al de acá. Acá el Estado
paga al cuidado del adulto mayor. Entonces, allá en Ecuador, si no hay una enfermera particular o alguien de cuidado se le dé una remuneración, lamentablemente, como usted lo dijo, los familiares todos siguen haciendo su vida, su rutina de vida y no pueden encargarse del adulto mayor que tenemos en casa. Pero aquí en Estados Unidos el Estado paga para que haya ese cuidado por parte del Estado. Lamentablemente tampoco trabajan en la prevención de esto y que hay muchísimas enfermedades lamentables que le contaría, pero por motivos de tiempo no lo puedo hacer. Pero sí me gustaría, doctora, en algún momento hablar sobre el tema de la prevención, porque nos evitaríamos muchas cosas a nivel mundial. Exactamente. Muchas gracias, Gaby, por su intervención. Exactamente. Una vez más le digo, la salud, la Organización Mundial de la Salud define a la palabra salud como el bienestar físico, psicológico, mental. ¿Sí? El físico lo da nuestro cuerpo, por supuesto. Nuestra circulación, nuestra respiración, nuestro metabolismo. El mental es muy importante porque las enfermedades de origen mental han incrementado muchísimo. El psicológico, por supuesto, y es importante tomar en cuenta esta palabra psicológico porque necesitamos tener calma y paz en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral y en todos los entornos que nosotros vayamos. Ahora, para tener un completo bienestar, cumplimos las 3 normas, físico, psicológico y mental. Hay personas que cuidan su cuerpo, cuidan su alimentación, pero su mente está llena de pensamientos negativos. No vamos a irnos más allá, pero una patología que también se presenta muchísimo en el adulto mayor es el insomnio. Generalmente se presenta este insomnio y nosotros debemos ayudar a determinar la causa del insomnio, porque no es lo mismo una persona que descanse las 8 horas a una persona que no haya dormido toda la noche. Ni por más que duerma en el día, la oscuridad de la noche nos ayuda a que nuestras neuronas sigan haciendo una sinapsis correcta. La sinapsis nosotros hablamos a la unión y a la comunicación entre neurona y neurona. Entonces, he aquí algo muy importante, el envejecimiento digno, lo que indica Gaby. Que el envejecimiento digno se da de acuerdo al trabajo que uno tuvo inicialmente. ¿A qué trabajo hablamos? Alimentación saludable, actividad física. Estamos hablando de ingesta de medicamentos adecuadamente. No, en este caso, de medicamentos. Por ejemplo, hay personas que les duele el brazo, toman una serie de AINES. Y como habíamos hablado, los AINES tienen una carga renal. ¿Sí? Muy bien. Doctora, ahí solamente un punto de orden. Imagínese cuando usted puso el ejemplo de cuán importante es el descanso de 8 horas. Imagínese qué vejez vamos a tener hoy en día los jóvenes, que nos pasamos en las redes sociales, en los teléfonos, hasta altas horas de la madrugada y apenas tenemos espacio de dormir unas 2 o 3 horas para levantarnos al colegio, a la escuela. Imagínese, ahí, por ejemplo, no hay políticas de prevención para tener una adultez y una vejez, mucho menos una vejez, como le digo, con dignidad. Digna, exactamente. Exactamente. Es que como yo digo, como mejoró la calidad de vida, también en este caso empeoró, porque el uso de la tecnología nos trajo muchos beneficios, pero también nos trajo muchos peligros. Ejemplo, la comunicación ha disminuido. Y bueno, y en base a lo que menciona Gaby, bueno, teníamos una presentación muy larguita, pero bueno, solo les quiero hacer esta pregunta a todo el foro. Si la vida es comunicación y envejecimiento permanente, ¿qué es necesario transformar mediante la comunicación para que los individuos y las poblaciones logren envejecer con calidad de vida? ¿Qué es necesario? A ver, leamos la Justamente, pregunta. justamente mejorar la comunicación, justamente eso.
Exactamente, como mejorar la comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación de todo tipo. Um, que inicie en la familia, que continúe en nuestros medios sociales, trabajo, amigos, pasatiempos, porque nosotros necesitamos mejorar la calidad de adultos mayores que vamos a tener en el futuro para que estos sean funcionales, para que sean funcionales. Qué bonito que es festejarle a nuestra abuelita cuando tenga 90 años y ella en este caso sepa sepa disfrutar el momento, ¿no? A una persona que ya no lo recuerde. Entonces, importante esto, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento primario, hablamos sobre teorías del envejecimiento primario, ¿no? Y este envejecimiento primario, nosotros hablamos que se van a dar procesos tales como la división y la regeneración celular limitada. A ver, Anabel, y mencionaba que era enfermera, habíamos hablado nosotros cuando estudiamos, nos hablan de la mitosis y de la meiosis. Y nosotros en la mitosis hablamos que es que, en este caso, la división celular que se da en 4 etapas. Y estas 4 etapas nos ayudan a que en la meiosis se produzca una célula hija idéntica a la célula madre. Pero no es lo mismo que se produzca una célula hija ya con componente de CA, o sea, de cáncer, de hipertensión, de diabetes. Y para eso les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la diabetes? ¿Qué es la diabetes? A ver, conceptualmente es bueno, pertenece a una enfermedad del sistema endocrino metabólico y es por el déficit de insulina que segrega el organismo. Exactamente. Entonces, vamos un ratito a salirnos de esta clase y vamos a compartir pizarra. Entonces, todas las enfermedades crónicas tienen un componente inicial, ¿no? ¿Sí es así o no? Todas las enfermedades crónicas tienen un componente inicial y este componente inicial viene netamente de la herencia. Vamos, ese es el primer componente. Y como les había mencionado, ya no solo se hereda, en este caso, ya no solo se hereda Se en este adquiere caso, también. exactamente se la adquiere. Entonces, una de las patologías que más se adquiere es la diabetes. Esta diabetes es una enfermedad crónica dada ¿por qué? Por el insuficiente funcionamiento del páncreas, ya que el páncreas tiene tres tipos de células, las tipo alfa, las tipo beta y las tipo delta. ¿Es así o no? Las tipo alfa se encargan de algo muy importante, pero bueno, hoy lo vamos a obviar y nos vamos a ir directamente a las betas, que las betas se encuentran en los islotes de Langerhans del páncreas, las mismas encargadas de la producción de la insulina. Yo, si soy una persona que produzco la suficiente insulina, no tengo por qué preocuparme en comerme un helado, un pan, un chocolate, porque estoy produciendo la insulina que va a destrozar a la glucosa que ingerí. Que no es lo mismo en una persona que tenga un inadecuado funcionamiento pancreático. Estas células beta del páncreas van a producir inadecuada sustancia o inadecuada insulina. Por tal motivo, nosotros vamos donde un adulto mayor, le tomamos la glicemia, ahora todos tenemos los acuché en la casita y encontramos un paciente con 350 de glicemia. ¿Qué hacemos? Rápido, pásenle, canalícenle en una vía y pásenle en un bolito de solución salina. ¿Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿Y si el paciente tiene una enfermedad respiratoria? Entonces, todo eso es algo que nosotros debemos comprender en un entorno, en una mirada tubular. No todos los pacientes son iguales, no a todos les puedo dar el mismo cuidado. Ahora, hay pacientes que ustedes les pasaron la solución, pero no se dieron cuenta que ustedes fueron a cuidar a un paciente
que había abandonado su medicación. El paciente ya no toma, en este caso, los antidiabéticos orales o ya no se inyecta la insulina indicada. ¿Es así o no es así? Igual, hay pacientes con hipertensión arterial. Ahora, en base a que ya sabemos que es la diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, por mal funcionamiento de las células beta, de los islotes de Langerhans, del páncreas, nosotros debemos determinar que el cuidado necesario de este paciente. Disminución de las glucosas. Las glucosas se encuentran en qué nomás? En carbohidratos, las glucosas se encuentran en bebidas azucaradas, en el consumo de azúcar, en chocolates, pero no es que porque tengamos diabetes nunca más podemos volver a ingerir algo, porque nosotros tenemos un metabolismo y aparte estamos tomando medicina. Otra patología clave es la hipertensión arterial, donde que se aumenta el gasto cardíaco y se aumenta la resistencia periférica. Al gasto cardíaco nosotros lo conocemos como el volumen sanguíneo circundante en el cuerpo. Y en este caso, a la resistencia periférica lo conocemos a la elasticidad de los vasos del cuerpo. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, también va a aumentar la resistencia periférica. Y es por eso que se produce la hipertensión arterial. Nosotros a un paciente con hipertensión arterial de igual manera, nosotros lo cuidamos, está con una tensión arterial de 160, 100. Ya nos da para una hipertensión arterial grado 2. Pero ¿por qué no indagamos en el paciente si el paciente es un paciente que abandonó sus antihipertensivos? O si es un paciente no diagnosticado como hipertenso. O la tercera, vamos a decir, es un paciente, en este caso, que no es diagnosticado aún como hipertenso. O en este caso, no solo necesita una terapia de antihipertensivo, necesita una conjugación para que disminuya, en este caso, sus niveles de hipertensión arterial. Una vez que se presentan las enfermedades crónico-degenerativas, debemos prever los riesgos. Por ejemplo, en la diabetes, los riesgos son la retinopatía diabética, hablando de la ceguera, la nefropatía diabética y el pie diabético. En la hipertensión arterial, estoy tomando ejemplo las dos más conocidas. Nosotros tenemos el riesgo de ¿qué? De un accidente cerebro-cardiovascular. Además del ICC o de la insuficiencia cardíaca congestiva y de la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Muy bien, entonces, todo tiene un inicio. Las generalidades que hemos conversado el día de hoy en base a los cambios fisiológicos que presenta nuestro adulto mayor son importantes. Ahora, ya que sabemos que es un cambio fisiológico, la disminución de la agudeza visual, tenemos que saber enfrentarlos a ella, utilizar lentes, etcétera, etcétera. Si sabemos que tenemos un cambio degenerativo a nivel articular, sabemos que no le podemos llevar corriendo a nuestro paciente. Debemos ir a su ritmo. Además, uno de los riesgos más grandes que se presenta a nivel de la edad adulta son las caídas. Y por obvias razones, estas caídas nos darán riesgos de fracturas. El ATLS habla que cuando los huesos se fracturan, sangran, sobre todo los huesos grandes. Y cuando hablamos de huesos grandes, hablamos del fémur y del húmero. ¿Sí? Del hueso más grande de la pierna y del hueso más grande del brazo. Además, estas caídas también nos pueden ocasionar sangrados cerebrales, tales como un hematoma. El subgalial es el más frecuente. El que ustedes dicen se me hizo un chichón, pero sí tenemos en este caso un epidural, un subdural o un subaracnoideo, que es el más complicado de todos, ¿sí? Entonces, mis queridas, mi querida Sala, con eso el día de hoy vamos a dar por terminada el inicio de esta jornada académica.
No sé si exista preguntas en este momento. Buenas tardes. Agradecer, doctora, su participación el día de hoy. No sé si con respecto a la plataforma habrá alguna tarea ya para comenzar o no sé si usted tenga conocimiento sobre eso. Justamente me indicaron que el día de hoy estamos aquí con la ingeniera en sala. Sí, buenas tardes. Bueno, queridos participantes, la plataforma está totalmente estructurada con nuestras 4 unidades. Empezamos con la unidad número 1. La unidad número 1 cuenta con su foro de refuerzo motivacional. Con base en el video motivacional o de refuerzo, contamos también con lo que son las actividades. Las actividades hemos alojado también un artículo o material complementario. La actividad se realiza con base en el artículo o material complementario, mientras que la lección de cada unidad es con base en la explicación de la doctora Janina y también con las diapositivas que también están alojadas en el aula. Cada unidad tiene su lección, su foro, su video motivacional, como también la actividad. Y al final realizamos lo que ya es la evaluación final. Con eso procedemos a realizar una encuesta de satisfacción y al finalizar les otorgamos nosotros su certificado pertinente. Si tienen más preguntas, no sé, en el chat puedo leer que hay varios comentarios, o si tienen más preguntas para proceder a dar el cierre a tan enriquecedora disertación. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Bueno, agradecemos la enriquecedora disertación de la doctora Janina Pimentel. Sin temor a equivocarme, el cuidado del adulto mayor es responsabilidad de todos. Bueno, procedo a hacer un pequeño paréntesis más, como les comenté. En el aula virtual encontramos todo lo que es el material complementario, lo que son los foros, las actividades, los videos refuerzos, así como también la clase en vivos grabada, la vamos a alojar en diferido en la plataforma. A cada uno de sus chats por medio de WhatsApp les envío un video tutorial que en este momento procedo a compartirles una vez más para que tengan un poquito más de noción de cómo es que utilizamos nuestra plataforma virtual. Les comparto, queridos participantes. Estudiantes, bienvenidos al campus virtual de la Red de Integración Laboral. Para ingresar, digitamos en la barra de búsqueda www.redintegracionlaboral.com y accedemos al campus virtual. Una vez en el campus virtual, ingresamos nuestro usuario y contraseña otorgado por el equipo Regla, sin caracteres adicionales. Ingresamos y podemos observar el aula virtual. De ser necesario, cambiamos a nuestro idioma oficial. Observamos a la izquierda el panel desplegable de navegación. En el centro, nuestro campus virtual. Y a la derecha, el panel desplegable del usuario. Inicio del sitio, donde observamos los cursos que oferta Regla. Ingresamos al curso al cual nos encontramos matriculados. Y podemos observar la metodología. Bienvenidos, el programa académico y el número de unidades. Cada unidad cuenta con su respectivo video motivacional o de refuerzo, foro, el artículo o material complementario, la actividad, el test de evaluación. La videoclase en diferido y la presentación de diapositivas son subidas a la plataforma una vez culminada la clase en vivo por medio de la plataforma de Zoom. Recuerden ir marcando las unidades o las actividades que vayan realizando. En nuestro panel derecho encontramos nuestro perfil. Les recomiendo cambiar su foto de perfil y editar la información del mismo. Enriquece tu perfil profesional, estudia modalidad online con Regla.
Bueno, estimados participantes, una vez más les recuerdo, la actividad es creada con base en el artículo o material complementario, mientras que lo que son los test de cada unidad con base en la explicación o disertación de la doctora y también las diapositivas alojadas en la plataforma virtual. Y con esto concluimos esta clase tan amena, tan interactiva con la doctora Janina Pimentel. La Red de Integración Laboral les agradece su interacción y no se olviden, el día de mañana la clase en vivo es a las 9 p.m. En el transcurso del día de mañana les enviaremos el link correspondiente a la reunión. Una vez más, gracias doctora Janina por tan formidable disertación. A ustedes también, queridos participantes, por su interacción que es tan enriquecedora. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Recuerden una vez más llenar el link de asistencia. Que tengan una excelente noche.